Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco sobre trigonometría. Bien, la trigonometría tiene que ver con los ángulos y con los lados de un triángulo, ¿sí? Así que empecé por dibujar un triángulo rectángulo y le puse los nombres de los lados, que son los nombres que se le suele dar, vienen de nombres griegos: hipotenusa, cateto y otro cateto. Como yo marqué este ángulo que tenemos acá y le llamé con otra letra griega que se llama alfa, al lado que está adyacente, o sea, al lado que está pegado, el cateto que está pegado al ángulo le llamo cateto adyacente, y el cateto que está opuesto al ángulo le llamo cateto opuesto, ¿sí? Bien, esos tres lados, cada uno tiene su medida, y como cada uno tiene su medida, son tres números. Y si tengo tres números, bueno, puedo hacer un montón de divisiones con esos tres números. ¿Cuántas divisiones se pueden hacer con tres números? Bueno, los voy a dejar que lo piensen un segundo más. ¿Cuáles serían las divisiones? Bueno, el cateto opuesto dividido en la hipotenusa, el adyacente dividido en el opuesto, o el opuesto dividido en el adyacente. ¿Cuántas serán? ¿Ya lo adivinaron? ¿Lo pensaron un poco? Bueno, son 6 divisiones. Vean, son estas: cateto opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente, y después al revés de estas tenemos hipotenusa sobre opuesto, hipotenusa sobre adyacente y adyacente sobre opuesto. Esas son las 6 divisiones que podemos hacer con los tres lados que tiene un triángulo. En este caso es un triángulo rectángulo. Bien, ¿y por qué son importantes estas divisiones? Bueno, porque hubo alguien que se dio cuenta que por más que extendiéramos el tamaño del triángulo, ¿sí? Si tenemos, en vez de este triángulo que había dibujado al principio, ahora un triángulo extendido más grande, y sigo haciendo las divisiones ahora teniendo en cuenta los lados más largos, la hipotenusa más larga, el cateto opuesto más largo y el cateto adyacente más largo, las divisiones siguen dando el mismo número. O sea, si yo hago la división opuesto sobre hipotenusa, me sigue dando lo mismo, ya sea que lo haga con los lados más chicos, ¿sí?, o con los lados más grandes. Y entonces, como no depende del tamaño del triángulo, alguien se dio cuenta que sí dependen estas divisiones de la apertura del ángulo. Y por eso estas divisiones tienen nombres que tienen que ver con el ángulo. A esta primera división, que es la división entre la medida del cateto opuesto y la hipotenusa, se la llamó seno de alfa, seno del ángulo. A la división adyacente sobre hipotenusa se la llamó coseno del ángulo, y a la división entre cateto opuesto y cateto adyacente se la llamó tangente del ángulo. Después estas divisiones, si las ponemos al revés, vamos a encontrarnos con otros nombres, otros tres nombres: cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. ¿Sí? Vamos a usar muchísimo más estas primeras tres que las últimas tres. Son las que se suelen usar más. Muy bien, empecemos por pensar un poco, entonces, primero en el seno del ángulo, ¿sí? La cuenta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Como ya les dije, no es tan importante el tamaño del triángulo. Lo que es importante es la relación que hay entre los lados del triángulo, o la relación que hay entre la apertura y los distintos lados. Entonces, lo que nosotros podríamos considerar es un triángulo rectángulo donde la hipotenusa valga 1. Miren, acá hice 3 dibujos de 3 triángulos que son un poco diferentes, ¿sí? Pero si se fijan, entonces ahora el seno del ángulo es opuesto sobre hipotenusa, pero como dije que la hipotenusa vale 1, en este caso particular me voy a quedar con que el seno del ángulo es igual a el cateto opuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era opuesto sobre hipotenusa, como la hipotenusa vale 1, sería opuesto sobre 1. Es decir, que si este es el ángulo alfa, este va a ser el seno de alfa. En este caso va a ser acá, seno de alfa, y en este caso, seno de alfa. ¿Ok?
¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para empezar a entender cómo son los valores del seno de un ángulo según como sea el ángulo. Si tengo un ángulo muy chiquito, el seno es un palito cortito. O sea que el seno de un ángulo chiquito me da chiquito. Y mientras más chico sea el ángulo, más chico va a ser el seno de ese ángulo. O sea que el seno de 0 vale 0. Después va creciendo un poco más y fíjense que cuando tenemos acá un ángulo que es bastante más grande, el seno es este palito que aparece acá. ¿Qué tanto será o qué tan grande lo puedo llegar a hacer este palito? Bueno, nunca más grande que la hipotenusa, obviamente, o sea que nunca va a llegar a ser tan grande como 1. ¿Qué pasaría si yo sigo agrandando el ángulo? Llego hasta los 90 grados, en ese caso sí llegaría a que el seno valga 1. Es decir que, si yo tengo acá representados todos los ángulos y acá representados los valores del seno, como máximo voy a tomar el valor 1. Cuando tengo un ángulo de 0 grados va a valer 0. Cuando tengo un ángulo de 90 grados va a valer 1. La relación que hay no es lineal, hace una curva más o menos así. Bien, ¿qué pasa si seguimos adelante con los ángulos? ¿Qué pasa si me paso de 90 grados y ahora tengo un ángulo que hace esto? ¿Cómo hago para pensar en el seno? Bueno, puedo pensar en un triángulo así y pensar en que este palito de acá, ¿sí?, va a ser el seno de ese ángulo, ¿sí? Es lo mismo que considerar este triángulo pero dado vuelta para el otro lado. O sea que los valores se empiezan a repetir y además empieza a decrecer, o sea que esto va a ser así hasta llegar ¿a dónde? A 180 grados, ¿sí? Digamos que cuando llegue al ángulo llano voy a tener eso. ¿Qué pasa si yo me paso de largo? Tengo un ángulo así, ¿sí? Bueno, lo que se hace en este caso es considerar el triángulo de esta forma. Y si considero este triángulo de esta forma y el seno va a ser así, fíjense qué raro que es esto, porque en este caso este palito va para abajo y al ir para abajo lo voy a pensar como que el seno es negativo. Entonces lo que va a empezar a suceder acá es que voy a empezar a bajar, ¿sí? Estoy haciendo una representación del seno de un ángulo. Bien, ¿hasta dónde va a pasar esto? Bueno, voy a llegar hasta, va a pasar algo muy similar a lo que pasa acá, solo que la curva va a ser exactamente esto, ¿sí? Voy a llegar acá a los 270 grados, voy a llegar al valor menos 1. Bien, y acá sería 360 grados. Bien, este que tenemos acá es aproximadamente el dibujo de la curva del seno de un ángulo. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, en general, vamos a medir los ángulos ya no en grados, sino en radianes. ¿Y por qué eso? Bueno, porque hay distintas formas de medir ángulos. Lo que vamos a hacer ahora es medir en una escala que sea decimal en vez de sexagesimal. Saben que medir en grados requiere de una escala sexagesimal. Así como las horas, minutos y segundos, los grados también se miden de forma sexagesimal. Si pasamos a radianes vamos a tener una escala decimal. Ya saben que la igualdad es 360 grados se corresponden con 2pi radianes. Haciendo una regla de 3 pueden encontrar entonces la medida de cualquier ángulo. Entonces acá, en vez de poner 90 grados o 180 grados, vamos a ir poniendo los valores con los que vamos a trabajar en general, que va a ser 0, pi sobre 2, pi, 3 medios de pi y 2pi. Son las nuevas medidas de los mismos ángulos, ¿sí? Bien, eso entonces es como para entender un poco cómo es el dibujo del seno de un ángulo. El seno debe dibujarse desde 0 hasta 2pi y es una curva que sube hasta este punto máximo que tenemos acá en el 1 y después baja hasta este punto mínimo en el altura menos 1. Bien,
Como los ángulos empiezan desde 0, da toda la vuelta y llego hasta 2pi, esto quedaría así. Sin embargo, nosotros podemos pensar en seguir de largo, ¿sí? Y seguir pensando en más ángulos y más ángulos y más vueltas, y lo que va a pasar es que esto se va a empezar a repetir. Así que este dibujo, para los que representa el seno de cualquier ángulo, se va a empezar a repetir infinitamente hacia adelante y también hacia atrás, ¿sí? Por lo tanto, el dibujo del seno de un ángulo va a ser una función que tiene un período de tamaño 2pi. Eso quiere decir que empieza en 0 y cuando llega a 2pi se repite nuevamente y así nuevamente y así. Bien, esa es la idea entonces del seno de un ángulo. Perfecto. Para el coseno de un ángulo vamos a pensar algo muy parecido, ya que el coseno se calcula coseno de un ángulo como cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces, todas las cuentas que hicimos hace un rato con el cateto opuesto, ahora lo vamos a pensar con el cateto adyacente. Bien, vamos a ver cómo hacemos con esto. Si empezamos con un ángulo chiquito, lo que vamos a ver es que mientras más chico sea el ángulo, el coseno que va a estar acá, en este caso, pensando que la hipotenusa vale 1, este va a ser el coseno del ángulo, el coseno va a ser cada vez más largo y a lo sumo va a valer lo mismo que la hipotenusa. O sea que va a empezar valiendo, para el ángulo que vale 0, va a valer exactamente 1. Y a medida que voy tomando ángulos que sean un poco más grandes, el coseno se va a ir achicando. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta llegar a los 90 grados, donde va a valer 0. O sea, hasta llegar a pi sobre 2, donde va a valer 0. ¿Sí? Si nos pasamos de los 90 grados, otra vez consideramos, como les dije antes, el triángulo del otro lado, y entonces lo que vemos ahora es que el coseno del ángulo aparece hacia atrás, y al aparecer hacia atrás lo pensamos como algo negativo. Entonces lo que va a empezar a pasar es que va a tener esta forma, y la forma del seno y del coseno son muy parecidas. En realidad son la misma forma, solo que está corrida un poco. La forma de la función coseno es exactamente así, ¿sí? Acá tenemos 2pi, acá tenemos pi, acá tenemos 3 medios de pi. Bien, en el valor pi alcanza la altura menos 1, y entonces esta es la figura que tiene la función coseno. Desde luego que, como yo puedo pensar otra vez en extender el conjunto de todos los ángulos, si empiezo en 0 y doy toda la vuelta, después sigo y sigo y sigo, lo que voy a hacer es repetir esta figura igual que antes y para atrás también. ¿Sí? Bien, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.